Hola, gracias Andreita. Buenas noches para todos y para todas. Y bueno, la verdad, muy emocionada de poder aportar en algo en el tema de la crianza. Quiero pedirles rápidamente que cada uno coloque las edades de sus hijos. Me gustaría saber las edades de sus hijos en el chat. 5, 4, 3, no sé la edad que tengan sus hijos, me gustaría conocerlos en edades, bueno, 3, 10, 4, de 3, de 16, de 5. Bueno, uy, hay hartos que tienen de 3 hijos. Bueno, esto nos va a ayudar mucho para la orientación hacia la cual estamos buscando, pues darles estos soportes en cuanto a la emocionalidad de nosotros como papás. Entonces, pues sin más preámbulo, ¿qué tal, Andreita, si comenzamos? Les tomamos unas fotos a algunos hogares por ahí infragantis. No sé si ustedes se pueden identificar con algunas imágenes que vamos a poner aquí a continuación. Aquí vamos a verlas. Aquí encontramos. Asaltamos una de las casas de las personas que nos están acompañando hoy y hemos encontrado estas fotos. No se preocupe si en alguno de estos casos es su casa, tranquilos. Cuando uno tiene niños pequeños, generalmente eso es lo que pasa, ¿no? Entonces están muchas cosas. Y vemos la segunda imagen, si quieres devuélvete un momentico, André, gracias. Y aquí vemos cómo el cansancio nos vence, ¿cierto? Aquí vemos que la mamá no está alimentando al bebé, sino al perro. Vemos a esta pobre mamá con el perro, la carriola, las maletas, el bebé y el papá teniendo su café. Bueno, entonces, gracias Andreita por compartir estas dos imágenes y me gustaría poderlos ver un momentico a todos y que ustedes levanten su manito virtual y digan, oiga, Joana, esto me pasa a mí, con toda confianza, ¿listo? A mí me pasa esto. Muchas de las cosas que vemos en estas fotos no nos gustaría que fueran reales en nuestras vidas. Así nos pasa. Entonces, por eso queríamos hablar un poco acerca de la salud emocional de los papás. A veces uno cuida muchas cosas en cuanto al, pues como lo hemos visto, las finanzas, la educación, bueno, pero el bienestar emocional de los papás es el soporte por medio del cual nosotros construimos a nuestros hijos. Pero para hacer esto mucho más didáctico, les voy a pedir el favor que todos tengan una hoja en blanco. Cada uno coge una hojita en blanco y esta hoja, así vamos a hacer como una pequeña manualidad. Usted la va a partir, la va a doblar, perdón, no partir, sino doblar en 4. Eso es lo que tú vas a necesitar para el taller. Vas a necesitar un marcador y esta hoja dividida en 4. ¿Listo? Eso es lo que vamos a necesitar. Porque la idea es que como estamos aprendiendo de un tema nuevo, pues necesitamos tomar apuntes y a veces uno no es como bueno reteniendo esa información. Entonces vamos a plasmarlo en una hoja porque les voy a enseñar 4 pasos. Durante todo este taller vamos a aprender 4 pasos con Andreita que va a estar ahí súper con nosotros también. Y bueno, hay un equipo de líderes también, está Giovanni Silvana, los pastores Carlos y Claudia Anzola también, yo sé que hacen parte de este equipo. Y bueno, entonces quiero ver esas hojas, así súper aplicados, ahí ya más de uno está corriendo buscando la hoja. Muy bien, esa es la dinámica. Ser papás es una tarea muy compleja, definitivamente lo es. Ser papá requiere ser mucho más didáctico de lo que tal vez nosotros podamos pensar. Entonces, si ya están listos, ¿qué tal si comenzamos, Andreita? ¿Te parece? Claro que sí, Joanita. Y bueno, eh, creo que las emociones es algo que abarca tantas cosas. A veces no sabemos cómo se llaman nuestras emociones, no las identificamos. Y quisiera que tú nos pudieras explicar cuál es la importancia de las emociones en nuestro rol como padres. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos emociones estables, controladas, definidas
en nuestro rol como papás. Bueno, entonces aquí Andreita nos va a ayudar con la primera diapositiva. Entonces, en esta primera diapositiva, lo que vamos a decantar juntos es qué es esa inteligencia emocional. Esto que ahorita está de moda, como el término, la inteligencia emocional, es una capacidad. Y como es una capacidad, se puede aprender, ¿cierto? Entonces ustedes pueden decir, no, mira que yo como que en esta parte soy como flojongo. Pues hoy tienes la oportunidad de desarrollar esa capacidad. Es la capacidad para dos elementos: identificar lo que sentimos y también identificar lo que se siente los demás. Y esta parte es fundamental en nuestra labor como papás, porque a veces nosotros no nos damos cuenta o reina más nuestra emoción o se desborda más nuestra emoción en el momento de regular la emoción con nuestros hijos. Otra de las características de esta definición es comprender por qué nos sentimos así. Entonces yo quiero que tal vez usted evoque cuando usted era niño o cuando usted era niña, qué palabra o qué frase le decían a usted cuando usted quería expresar algo. A ver, algún valiente en el chat que nos quiera decir. No, a mí me decían, no, no llores, eso no es importante, deja ya de sentirte así, más bien póngase pilas, y como que acallaban esa parte en nosotros. Les decían Chito, muy bien, Claudia. Nos decían Chito, esto no existe. Y nosotros venimos, como lo aprendimos en el taller anterior, el proceso de crianza es un proceso que va de generación en generación. No llores, no llore por bobadas, decía, mira, deje escuchar el partido. Mira lo que estamos evocando en este momento. Muy bien. ¿Y cómo estas emociones, si no aprendemos a transitarlas, se van acumulando en nuestras vidas? Entonces, si quieres, Andreita, deja ahí de compartir un segundo, gracias. Las emociones son un camino, es una autopista que nosotros como papás tenemos que identificar primero en nosotros mismos. Esa es nuestra gran tarea. Comprenderla nosotros, identificar nosotros para de esa manera ayudar a nuestros hijos. Entonces, como parte de lo que estamos aprendiendo el día de hoy, vamos a hablar del primer paso. Así que tú vas a coger tu hoja y vas a poner aquí en la primera parte, paso número 1. ¿Listo? Y en ese paso número 1, Andreita nos va a ayudar a colocarlo. Este paso número 1. Bueno, aquí vemos una niña lo más de contenta, ¿cierto? Está feliz ahí en esta cara que vemos. Y los papás están en sus labores con sus computadores. Entonces, lo primero que vamos a notar en ese primer cuadro es crear un clima de confianza. Entonces, ¿cómo comenzamos a crear ese ambiente para aprender a regular las emociones y que nosotros no muramos en el intento? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir cómo nos sentimos. Y es válido sentirse cansado, es válido sentirse abrumado por muchas cosas. Eso es válido. Los papás no somos superhéroes, nosotros nos cansamos, nosotros nos agotamos, eso es parte del proceso. Pero también entender que nosotros siempre somos un modelo a seguir y ellos nos copian. Entonces, ¿qué tal si tú escribes en ese primer cuadro esta frase que te acabo de decir? Somos su modelo a seguir y nos copian. Nosotros dentro de nuestros procesos escolares, bueno, como lo decía Andreita, yo soy maestra del grupo de los niveles de preescolar, de la primera infancia, y muchas veces de lo que pasa en los niños, nosotros no necesitamos comprender muchas cosas de casa, sino entrevistamos al niño y los niños copian los modelos, cómo hablan en casa, cómo se comportan. Esto pasa también con ellos. Entonces, cuando nosotros caemos en cuenta que nosotros somos ese modelo afectivo con nuestros hijos, hay algo
en nuestra responsabilidad como papás, como mamás o como actores de crianza que debe ser modificado. Es el darse cuenta, es como ese clic que nosotros hacemos para que eso se vaya ajustando poco a poco. Permitir que se expresen y darle tiempo. A veces nosotros le decimos al niño, cuéntenos ya, pero ya, porque es que mira, su merced no sabe lo apresurado que estoy yo. Tienes 2 segundos y el niño escasamente alcanza a respirar cuando se te acabó el tiempo. Lo lamento, no me lo puedes decir. A veces nosotros no le decimos así a nuestros hijos, pero nosotros sí somos de una u otra manera muy regulados en el tema del tiempo. Por eso es importante sacar ese espacio para que ellos respiren y nos cuenten calmadamente lo que nos quieren contar. Reservar un lugar y un espacio. A veces nosotros queremos que los niños tengan esa confianza en un espacio donde la mamá está cocinando, el papá está viendo el partido o estamos en casa y todo, 7 de la noche, que a las 7 de la noche en un hogar colombiano todo el mundo está en funcionamiento. Y cuando no generamos ese espacio, esos momentos para que ellos comiencen a decantar sus procesos y decirle, es importante lo que tú sientes y yo estoy aquí para escucharte. Y también es importante convalidar las reacciones y las emociones. Los niños generalmente no aprenden rápidamente cómo descifrar la emoción. Simplemente ellos son reactivos a la emoción. Y ellos dicen, estoy enojado. Pero ellos no dicen, estoy enojado. Ellos sacan un puño y se lo ponen al compañero. O están enojados y tiran las cosas. Nuestro proceso en crear ese clima de confianza es permitirle a ellos un espacio donde nosotros podamos o donde ellos puedan tener ese espacio para contar. Si no saben qué les ocurre, no le pregunte de forma compulsiva. No insista. El niño o la niña no lo sabe y tú eres el adulto. Recuerden eso. Nosotros somos el adulto. Nosotros se supone que ya hemos aprendido a regular la emoción, que es mucho más fácil ayudarle a él a decantarla. Por eso necesitamos que seas tú quien se lo explique. ¿Listo? Entonces, este es nuestro primer paso. Entonces, si quieres, Andreita, nos colaboras, deja de compartir un instante y quiero mirar si ya escribieron algo en ese primer. Recuerden que a los estudiantes aplicados nosotros les damos un premio al final. Muy bien. Ahí veo a Jennifer, Alejandra, Yuri, muy bien. A Luz Esterna, bueno, las que alcanzo a ver ahí. Muy bien. Entonces vamos a alistarnos para el paso número 2, que está aquí. La idea, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque a veces nosotros como papás necesitamos un visual para recordar lo que aprendemos. Por eso lo estamos manejando de esa manera. ¿Listo? Entonces, ¿listos para el segundo punto? Bueno, aquí no alcanzo a leer bien el comentario, pronto ahí Andreita me ayuda. Entonces, Andrés, si quieres, seguimos al segundo paso. Listo. El segundo paso, bueno, el primero era crear un clima de confianza. Permítanme un segundo que acá yo voy a la par con ustedes también, para poderlo hacer también muy sincronizadas y sincronizados. Es el paso número 2, que es la percepción. Cuando nosotros hablamos de la percepción emocional, es la capacidad de ser conscientes de lo que sentimos, tanto nosotros como los demás. Y en esto pasa algo, y es que nosotros vivimos a veces en el reino del yo. Yo siento. Y generalmente pasa que nuestros hijos se sienten el dueño, el ombligo del mundo. Nosotros hemos creado a veces imperios en nuestras casas donde nuestros hijos son los reyes. Ellos mandan y nosotros obedecemos. Pero eso era algo que también nos enseñaban en el taller anterior. Eso viene en el proceso de los roles. Y una de las cosas que nosotros hacemos es ser consciente de nuestra emoción primero. A veces nosotros lo que hacemos es irnos a atender la atención y la emoción de nuestros hijos
desconvalidando nuestra emoción. Y ahí no hay un equilibrio. La idea es que nosotros tengamos la capacidad de ser consciente de lo que sentimos, tanto nosotros como los demás. ¿Cómo trabajamos esto? Hay una sugerencia muy importante, por eso hay unas caras. Ustedes ven, bueno, ahí se ven facciones de personas alegres, pensativas. Bueno, las emociones son muchas, pero cuando nosotros hablamos de las emociones básicas, estamos hablando del miedo, de la alegría, de la tristeza, del enfado. Esas son como las emociones básicas. Así que son las primeras emociones que nosotros entrenamos en nosotros para entrenar en nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, cuando los papás, ¿qué nos pasa? Nos enojamos o prendemos el control, cuando ya estamos calmados, lo más honesto es sentar al niño, a la niña, al adolescente y decirle, lo que me pasó se llama enojo y no lo pude controlar. Por eso grité más, alcé la voz o tiré las cosas o dije cosas que te hirieron. Esa es una manera en la cual el niño o la niña o el adolescente se da cuenta cómo el papá, la mamá o el cuidador regula su emoción. Y no simplemente nos ponemos una coraza y decimos, aquí no pasó nada y ya, porque no hay en ese proceso, no hay un proceso de corresponsabilidad emocional en casa. Otra, para los niños más pequeños, generalmente se puede utilizar caras. Se llama animómetro, donde les mostramos caras, sobre todo los más pequeñitos, y ellos nos van mostrando cómo está su cara, si está feliz, si está enojado, si está asustado. Bueno, y ellos lo pueden decantar. Algo fundamental con nuestros hijos es el diálogo. Es la manera como yo me conecto. Y es muy importante que nosotros tengamos esos espacios importantes en casa, en lo cual cada miembro de la familia puede decir lo que siente. Eso es muy importante. De hecho, se debería hacer a diario. Por eso es que hay una norma en la Secretaría de Educación para los niños más pequeñitos, es que ningún jardín ofrece desayunos. Antes habían desayunos. ¿Y por qué ya no ofrecen desayunos? Porque el ministerio dijo, es el único alimento en los cuales los niños disfrutan de casa. Entonces miren cómo es importante ese vínculo. Y generalmente como colombianos hay un vínculo afectivo muy unido al tema de la comida. Entonces vemos cómo esa parte de crear esos espacios, de convalidar, de escuchar con atención, de ser conscientes en nuestra emoción, nos va ayudando a regular nuestras emociones y también a la de nuestros hijos. Bueno, Andreita, creo que tú tenías una pregunta. Sí, de hecho tengo varias. Ahí en el chat nos están escribiendo que si podemos volver a recordar el punto 1 y el punto 2. Yo tomé mis notas y yo creo que la manera más efectiva para saber si uno toma buenas notas es preguntarle al profesor si las tomó bien. Entonces, la primera nota que tomé aquí, que era el cuadrito 1 que tú nos decías, es crear un clima de confianza. Creo que eso como padres es muy importante porque a veces perdemos esa conexión comunicativa con nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos cuentan lo básico, como que a veces nos cuentan lo que queremos escuchar y no creamos un clima de confianza, un ambiente o un espacio de confianza donde ellos puedan contarnos lo que no queremos escuchar. Que yo creo que eso es más importante que el que nos digan lo que sí queremos, que sacaron buenas notas, que se están portando bien en el colegio, que se están cuidando de lo que ven en sus redes sociales. Pero, por ejemplo, con mi hija de 17 años, hemos intentado con mi esposo crear un clima de confianza para que nos cuente lo que no nos gusta, pero que es importante que sepamos los problemas emocionales que tiene, de pronto algún problema dentro de su colegio, dentro de sus compañeras. Entonces, para los que nos están viendo ahí, el primero es crear un clima de confianza, que nuestros hijos tengan esos espacios para hablar y sincerarse con nosotros de las experiencias que ellos están viviendo pues en su etapa, cada uno en su etapa. Es diferente hablar con un preadolescente que con un juvenil o que inclusive con un niño. El segundo cuadrito que nos decías, que lo tengo aquí, es la percepción emocional. Y en ese yo entendía que era ser conscientes de nuestras emociones.
A veces como padres no queremos reconocer, estoy cansada, estoy abrumada por los problemas, de pronto estoy viviendo cosas en mi trabajo, estoy viviendo cosas con mi familia que mi familia, mi hogar como tal no saben. Entonces ser conscientes de esas emociones, creo que en ese punto es muy importante ponerle nombre a las emociones. A mí me encanta esa parte, que uno pueda decir, estoy de mal genio, estoy enojada, esto me molesta, esto me incomoda, estoy ofendida, me sentí rechazada. Porque creo, y Jonita me corrige, si cuando uno puede nombrar sus propias emociones, puede enseñarle a sus hijos cómo se llaman las emociones que ellos experimentan. Y eso hace que ellos se vuelvan inteligentes emocionales, inteligentemente emocionales, que era lo que tú mencionabas en la percepción, ser capaces de reconocer cómo me siento, y cuando yo sé cómo me siento, puedo reconocer cómo se sienten los otros. ¿Sí aprendí bien ahí, profe? No, excelente, carita feliz, excelente. Muy bien. Eso que tú acabas de decir es válido. A veces nosotros como papás no necesitamos más presiones, nosotros nos autopresionamos. Y es válido tiempo fuera. El papá a veces necesita levantar la mano y decirle al papá o a la mamá, dame 5 minutos, tomo aire y retomo. Eso es muy importante. Esa Y regulación. creo que ahí va mi tercera pregunta. ¿Por qué es importante que nosotros controlemos las emociones? Bueno, controlar las emociones, acabas de decirlo mejor que yo creo, y es, nos vuelve inteligentes emocionales. Y la inteligencia emocional ahorita en este mundo tan cambiante es fundamental. Por eso vamos a unirnos ya al punto número 3. Ya vamos al tercero. ¿Listo? Y el tercero nos habla acerca de la comprensión emocional. Una cosa es la percepción. Yo percibo que mi hijo está enojado. Yo percibo que algo le está pasando. Pero cuando hablo de la comprensión, es otro proceso. Y en ese proceso es donde debemos tener claro que todas las emociones que existen no son ni buenas ni malas. La emoción en sí no es buena ni mala. La emoción lo que me da a mí es una información, y esa información es la que nos lleva o potencializarla para que sea buena o desencadenar algo que sea negativo o nocivo para nosotros. Por eso es que es muy importante explicarle a los niños. A veces nosotros como papás caemos en la premura de decir, es que él está así enojado porque se le cayó el carro rojo y él quería su carro rojo, pero el niño no está enojado por el carro rojo, sino porque su amigo le quitó la pelota naranja. Y a veces nosotros corremos a apresurarnos rápidamente a interpretar el enojo de ellos. Por eso es importante siempre devolverle la pregunta, ¿por qué te sientes así? La emoción es parte del crecimiento en nuestros hijos, y eso no va a parar. Y ustedes van a ver ahorita al terminar el taller que esas etapas no paran, porque la emoción está inmersa en nuestro proceso de vida. Es ¿por qué te sientes así? Y eso ¿a qué te lleva? Por eso nosotros tenemos que ayudarles, sobre todo, bueno, a todos en general, a los grandes, a los pequeños, a nuestros hijos en general, es para hacer esa comprensión emocional, los papás debemos tener un buen tono emocional. Si yo salgo de mi normatividad emocional, entre comillas, y le grito y me enojo y me exaspero y soy hiriente con mis palabras, lo que hago con mi hijo o mi hija es que él se cierre y no haya ninguna retroalimentación dentro de ese proceso de comprensión emocional. Entonces, la causa de las emociones y las consecuencias de estas también es un proceso de transición. Nosotros a veces no podemos ayudarles a ellos a identificar la emoción, pero pocas veces le explicamos las consecuencias. Por ejemplo, yo te puedo decir, lo que tú sientes se llama enojo y es válido que lo sientas, pero lo que no es válido es que tires la comida.
Ahí yo le estoy hablando de una consecuencia. Ahí yo estoy haciendo un ejercicio de regulación emocional para él. Es válido que estés enojado. Y lo más sano que nosotros tenemos que hacer es devolverle la emocional. Bueno, me enteré que estás enojado. ¿Y qué vas a hacer? Generalmente cuando nosotros le devolvemos la pregunta a ellos nos miran con cara de manos de olleta, no sé si ustedes han visto la postura que tienen ellos, y ellos te miran como diciendo, ¿cómo así que usted no va a hacer nada? ¿No ves que estoy enojado? Sí, es cierto, estás enojado, pero es tu enojo, no es el mío. Y en ese momento, al no tener como una manera sobre la cual él continuar en el enojo, él lo que tiene que hacer es buscar esa conciencia emocional para decir, pues no es válido que esté enojado, entonces respiro, me calmo, busco tiempo fuera, bueno, o busco otras alternativas. Por eso, esta parte tan fundamental de la comprensión emocional nos lleva a este gran desarrollo de la inteligencia y es ¿por qué me siento así? Aparte de nombrarlas, aparte de identificarlas, nosotros tenemos que siempre llevarlas a esa regulación. No engancharnos en la emoción de nuestro hijo. Esto es muy importante, porque a veces nosotros vemos papás muy desgastados es porque se enganchan en la emoción y entonces vuelven la emoción de su hijo o de su hija parte de ellos. Y eso es algo que no los estamos educando en la emoción. Por eso es que nosotros tenemos que entender que parte de esa emoción, de esa comprensión emocional, es ayudarlas a verbalizar. Por eso es que a veces los jóvenes les cuesta tanto verbalizar la emoción, porque nosotros queremos sentarnos con nuestros jóvenes a que nos cuenten, pero no lo hicimos desde pequeños. Por eso muchos de los niños les hace como, ¿y de qué tenemos que hablar? Porque este proceso tenemos que comenzarlo desde muy temprana edad. Pero tranquilos, si no es el caso de ustedes, acuérdense que esa es una capacidad que se va entrenando. Entonces, si quieren, vamos a pasar a la cuarta, al cuarto paso. Y el cuarto paso es la regulación emocional. Creo que este es un paso muy importante de esa emoción, de esto que estamos hablando como papás. Y es como nosotros como papás comenzamos a ayudarle a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros mismos en esta fase de la regulación. Entonces, como lo decíamos el proceso anterior, no es que sea bueno o malo, hay una emoción. Y cómo a través de esa emoción yo comienzo a tomar buenas o malas decisiones con base a esa regulación. ¿Qué a veces nos pasa? Actuamos en automático, reaccionamos sin pensar y ya después de haber dicho cosas, de haber explotado. Por eso es que esta regulación nos va a ayudar mucho a que nosotros también tengamos ese polo a tierra. Es importante que respiremos, es importante buscar alternativas como papá, como mamá, y para que nosotros podamos también decantar nosotros para ayudar a nuestros hijos a ese proceso de regulación. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa fase de regulación? ¿O cómo les ayudamos? La regulación emocional, como lo decía Andreita, es un factor clave para el éxito de la vida. Hemos visto, por ejemplo, grandes genios como por ejemplo Albert Einstein, que tienen un coeficiente altísimo, pero él era una persona muy introvertida, que este proceso le costó a él muchas dificultades de entrar en el otro. De hecho, cuando él era pequeño, él trabajaba, era en el sótano y muy pocas veces salía. Le gustaba estar ahí, le costaba mucho. Los niños que tienen gran coeficiente intelectual, generalmente, este tema de educación emocional o afectivo está descompensado. Por eso nosotros como papás tenemos que tener esa agudeza de ir ayudando a interpretar qué cosas, qué actividades al aire libre, qué actividades científicas pueden ayudarlo a ir regulando. Nosotros como papás tenemos que tener como esos lectores visuales permanentemente, haciendo coequipero con los papás, ¿no? Papá y mamá somos coequiperos dentro de ese proceso. También ayudándolos cuando un niño tiene esa regulación afectiva,
Son niños exitosos en el colegio, saben cómo llegar a los profesores, saben cómo ser amigos. Y creo que todos como papás queremos que eso le pase a nuestros hijos, ¿cierto? Que sean exitosos, que les caiga bien a la gente, ¿no? Como, ay, y siempre como buscar interpretar. Eso es parte del proceso que hacemos con ellos, esa regulación. Los niños con buena regulación son niños que son hábiles. Como les decía, es una capacidad que estamos en desarrollo. Entonces, mm, ya vamos a ir a la segunda, tercera pregunta, Andreita, porfis. Claro que sí, Janita. Bueno, tú hablas acerca de las edades y ahí en el chat tenemos varias preguntas acerca de niños de 2 años, de 8 años, inclusive hay niños de 17. Yo tengo de los tres y yo tengo una pregunta. Cada uno de ellos tiene como etapas emocionales distintas, retos emocionales, retos afectivos distintos. ¿Tú nos puedes explicar un poquito qué retos, qué emociones, cuáles son los retos que tienen ellos emocionalmente en cada una de esas etapas para que nosotros podamos comprenderlas y así mismo pues, también darles manejo como padres? Sí, claro que sí. Lo pueden hacer al respaldo de la hoja, de acuerdo a la edad que le corresponda, pues uno como papá regula y dice, ay, esta es la edad de mi hijo y yo tomo nota. Las etapas del desarrollo emocional, al igual como en el desarrollo físico, también pasa esas etapas del desarrollo emocional. Entonces aquí ya Andreita nos va a ayudar con la diapositiva. La etapa de los 0 a los 2 es la etapa de los bebés. Ahí ya ellos comienzan a ese desarrollo emocional. ¿Cómo? Con la sonrisa. Aparece la sonrisa. Cuando ellos ya hay un interés a los estímulos. Y a los 2 años aparece esta emoción que se llama el miedo. Esos terrores que a veces les da de noche, que hay algo debajo de mi cama, que hay algo en el closet. Eso pasa en estas edades. Una sugerencia para estas edades, mucho acompañamiento. Creo que el acompañamiento como papás es transversal a todas las edades y mucha estimulación. De hecho, esta etapa junto con la etapa de preescolar es la base de ese entrenamiento afectivo con ellos, devolverle la pregunta, ayudarles por medio de cuentos, ayudarles por medio de diferentes estrategias para que ellos comiencen a crear en casa ese ambiente de confianza. Ahora miremos de los 2 a los 6, que son los preescolares. Aquellas vitaminas efervescentes que tenemos en casa, que uno siente respiros ya es cuando son las 8:30 y ya están todos descansando. Eso pasa en estas edades. Entonces ellos ya comienzan a desarrollar esas habilidades empáticas. Sobre los 4 años ya entra el par. El par es un niño o una niña de la edad de ellos. Nosotros nunca seremos pares de nuestros hijos. Es uno igual a él. Y ellos ya comienzan ese manejo de las emociones básicas, como les decía, el enojo, la alegría, el miedo, el asco, también aparece ahí. Y ahí comienza ese manejo de emocionales básicas. En estas edades es cuando los niños ya entran a interactuar con el otro y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy conscientes de cómo él reacciona cuando un compañero lo invade, cuando le quita un juguete, cuando le habla de una manera descortés, cómo mi hijo o mi hija puede llegar a mediar con el otro. Eso es lo que hablamos de las habilidades empáticas, donde hay esa conciencia emocional. ¿Qué sientes y por qué lo sientes? Esas son las etapas del preescolar. Aparece la preadolescencia. Entonces ya aquí en la preadolescencia aparece la relación por género. Generalmente lo que ocurre es que arman tribus, niños con niños y niñas con niñas. Y también son muy reservados para conversar y expresar emociones. Es muy importante que en estas edades nosotros busquemos actividades afines y actividades con papá y mamá. Entonces nosotros sugerimos, por ejemplo, un día de chicas, si tú tienes una niña. Entonces mamá se va con la niña a actividades de chicas o los papás hacen actividades de chicos o una actividad que les guste y genere un vínculo. Recuerden que en el compartir, en la convivencia, en ese punto de encuentro con gustos parecidos, se generan los ambientes
de confianza. Y también el valor de la amistad. En estas edades es donde ellos, pues prima más los amigos, pero la idea es nosotros siempre estar ahí coequiperos acompañando el proceso con nuestros preadolescentes. Ahora pasamos a las edades de los 12 a los 15, que son los adolescentes jóvenes. Ellos son los más apasionados de toda esta etapa. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque ellos son de sentimientos extremos. O aman con todo o odian con todo. Ellos todavía están en ese mar de emoción. Por eso ellos expresan sentimientos contradictorios. Y también ahí entra algo muy importante. Bueno, eso viene también en la edad de la preadolescencia, es ese nivel de estrés por el proceso del entorno. Ya entra el entorno social un poco más fuerte, el querer ser como, el dejarme influenciar de, o tengo que rendir porque. Entonces ellos ya comienzan a tener como unas cargas auto adquiridas por ellos mismos o tal vez también nosotros dentro de nuestro ambiente. Por eso es que el proceso del colegio debe ser un proceso también muy de la mano con la visión que nosotros tenemos como papás. Y aparecen nuestros adolescentes, es donde ellos muestran más independencia. Yo escuchaba a un autor que decía, generalmente en estas edades, adolescentes jóvenes y adolescentes, ellos se desconectan de casa. Nuestra habilidad como padres es volverlos a conectar con nosotros. Pasar tiempo de padres versus amigos, invitarlos a la casa, conocerlos, hacer un plan de amigos mutuamente, conocer, estar muy pendientes de quiénes están, pero sin llegar a hogar, ¿no? Como muy coequiperos, como decía anteriormente, y también ellos se enfrentan al medio social. Entonces ya aparecen, bueno, tanto estas fases como de drogas, la depresión o sexualidad, cada vez es mucho más temprano, ¿no? Generalmente salían en estas edades, pero ahora es mucho, mucho más temprano. Incluso en preescolares hemos tenido casos de niños con depresión. Entonces son temas de ajuste de crianza precisamente para eso. Entonces creo que ya vamos con la última diapositiva para entrar al tema de los obsequios, ¿verdad, Andreita? Sí, señora, la última es una que me gusta mucho y son las recomendaciones que tú nos puedes dar para el manejo de nuestras emociones como padres y el manejo de las emociones de nuestros hijos. Ahora, a nosotros nos gustan mucho las emociones buenas de ellos, la alegría, el orgullo, cuando hacen muy bien las cosas. Eso no necesita manejo porque eso uno mismo le da su propio manejo y uno mismo como que exalta esas emociones positivas, pero también hay emociones negativas, tanto de parte de nosotros como padres, como de nuestros hijos. Entonces, voy a pasar ahí a la siguiente para que tú nos puedas dar esas recomendaciones. Claro que sí. Bueno, hay algo que es muy importante. Yo anoté unas 7 recomendaciones. Primero, el ser padre no viene dentro de nuestro estado civil. Nosotros decimos somos casados, somos solteros o soy divorciado. No hay papás, no hay un papá que uno dice, no, es que yo soy separado, yo no lo hago, soy mamá separada o viuda. Bueno, hay tantos casos. Los papás, papá y mamá, sea la situación conyugal o familiar que tengan, siempre serán una pareja de papás. Siempre, siempre, siempre. Por eso es que hay algo y es que es el poder del acuerdo. Creo que esa es una herramienta súper poderosa en la cual todos los papás, independientemente del caso, debemos llegar a conquistar. Nos ponemos de acuerdo. Y ahí demanda mucho de nosotros. Esa regulación emocional comienza ahí, de nosotros mismos. Cuando tenemos que ceder o cuando nosotros tal vez hay cosas que no nos gusta, pero si es provechoso para mi hijo, es donde nosotros comenzamos a ceder para llegar a ese acuerdo que beneficie principalmente a nuestros hijos. Segundo, mostrar un interés genuino. A veces tú me puedes decir, pero ¿cómo así un interés genuino? Pues claro, pues es que yo amo a mis hijos, sí, pero es importante decirlo, es importante que ellos lo sepan, es importante que ellos sientan, no solamente
porque le das cosas o porque estás ahí. Para ellos es importante nombrar la emoción y expresarla a nuestros hijos. Por eso es mostrar un interés genuino. Cuando a veces nosotros nos negamos a nosotros mismos en tiempo, en espacio, en muchas cosas, para ellos es importante decirlo de esta forma. En este momento yo no me puedo dar este gusto porque hay una necesidad más importante para ti. Y cuando a veces yo me niego a mí misma es buscando un bienestar. A veces pasan cosas cuando ellos le dicen, no, no quiero tal cosa, me gustaría, regálame, dame, quiero. Y a veces nosotros también tenemos que enseñarles esa reciprocidad. Es decir, en este momento yo quiero de ti este espacio o me gustaría que tú me lo expresaras con amor. Eso es algo, parte muy especial, sobre todo en ese mostrar interés genuino. Valorar el esfuerzo más que el resultado. Hay niños que a veces por sus habilidades hay cosas que les son muy complejas de hacer y tú ves que se esfuerza y tú ves que él está haciendo esa milla extra, pero no le sale, no le funciona, no. Y voy a contar aquí una anécdota muy particular. Mi hijo a los 5 años, 5 o 6 años, en el jardín donde estaba le enseñaban letra cursiva. Y él lloraba en ese cuaderno y él me decía, yo no puedo hacer esa letra y se frustraba y lloraba. Y yo me acuerdo que yo le decía a la profesora, pues es que él no puede esa letra, porque no se la cambias a la otra letra. No, 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 porque es que el colegio debe cumplir. Y yo le decía, no, ese es eso es lo que habla el colegio. Pero mi hijo necesita aprender este tipo de letra. Y para él era angustiante, yo lo veía angustiado porque no podía y él quería escribir y no podía. A veces nosotros tenemos que ser como esos, valorar el esfuerzo hay que valorarlo en nuestros hijos. Validar los puntos de vista y en eso a veces nosotros la mamá somos muy reiterativas, se hace así, ¿por qué? Porque la mamá dice. Y a veces es importante esos consensos en familia. Bueno, hagamos una lluvia de ideas, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Bueno, lleguemos a un acuerdo. Eso es parte de la negociación afectiva también. Entender las señales y la forma de comunicación. Cuando de pronto tú ves que hay algo y a veces uno como papá, Dios nos ha dotado con un sensor así súper específico, póngale cuidado a ese sensor. Esas son esas señales que nos dicen cosas que tenemos que estar ahí en alerta. Y en la recomendación, creo que fundamental, anótela por favor en esta hoja que es suya. Los papás tenemos que aprender a cuidar nuestro propio beneficio emocional. Busque alternativas para ustedes también como papás, actividades individuales que lo fortalezcan, que lo neutralicen. Eso es muy importante, teniendo en cuenta pues el acuerdo. Y exigir lo esperado para su edad. A veces tenemos papás de adolescentes de 3 años que quieren que se comporten como de 10. No, es importante regular de acuerdo a las edades. Y con esto creo que, Andreita, hemos culminado nuestra presentación. Sí, Joanita, muchas gracias. Antes de que te nos vayas ahí, tenemos unas preguntas que tú quisiéramos que nos ayudaras como a resolver. Si alguno Claro. de ustedes, los que están aquí invitados, tiene una pregunta así puntual del tema, ahí el chat está abierto para que la pueda escribir. Mientras tanto, vamos a contestar aquí. Le hay una pregunta bien interesante. ¿Cómo regular las emociones? Pregunta Yuri Torres. ¿Cómo regular las emociones cuando como familia hay una calamidad familiar? Bueno, hola Yuri. Es muy importante entender que cada familia en un ¿Puedes momento meter la sé. puede pasar eventos. Hay eventos que pueden eh, como alterar el orden emocional y eso es válido, es válido. Y también nosotros tenemos que explicarle a los niños cuando tú estés triste. Hijo, pasamos por esta situación que es difícil y mamá está triste o está preocupada o, o pasó esta situación. Es muy importante decantar porque ¿cómo se entrena una emoción? Una emoción no se entrena evitándola. La emoción se entrena viviéndola. Primero nombrándola y entrenándola. Sí, mi amor, eso se llama tristeza. Y cuando tú estás triste, tú puedes hacer esto, esto y esto. Entonces el niño dice, ah,
Claro, y ella ya comienza a crear esa conciencia y parte de eso es que ya comienza a regularla. Ninguna familia está bueno, ninguna familia evita situaciones que nosotros como papás también nos desbordamos. Hay emociones que nos pueden tumbar como papás, pero es ahí donde uno también tiene que hacer el ejercicio. Por eso es que les hablaba que esta capacidad se entrena a diario. O sea, yo no puedo decir que yo, uy, no, Joana ya regula el 100%. No, no, no. Eso no pasa. Uno va aprendiendo poco a poco. Gracias, Joanita. Bueno, hay otra pregunta y creo que es una pregunta que todas como mamás quisiéramos hacerle a alguien profesional, pero que a veces no nos atrevemos. ¿Cómo manejar la frustración nosotras como mamás? Aquí hay una pregunta que nos hacen. No veo que mis hijos, no veo que no entiendo a mis hijos o no sé cómo hablarles, cómo educarlos, ya que están en la etapa preadolescente. Es decir, Nijiret se siente frustrada, pero también hay otras preguntas de que tengo un hijo que tiene 3 años y no habla y solo grita y yo me altero porque no sé qué es lo que quiere. Bueno, creo que el común denominador de estas preguntas a veces es la frustración como papás de que queremos que nuestros hijos hagan algo y no lo hacen, sean chiquitos o sean grandes. Nosotros como papás, ¿cómo manejamos esa situación? Bueno, yo les voy a dar una respuesta que creo que no les va a gustar, pero igual te las voy a decir. La frustración no se evita en los hijos. La frustración se tiene que entrenar. Entonces nosotros a veces lo que hacemos es quitar todo en nuestro entorno para que él no se frustre, para que él fluya y viva en paz y viva la vida rosa y que nada ni el viento lo despeluque. Pues es que eso es un ideal incorrecto, porque la vida no es así. La vida tiene muchas cosas que nos frustran. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, por ejemplo, el hecho que no me diga qué hace y qué expresa al niño de 3 años que grita, creo que era un ejemplo que colocaban ahí. Entonces, por ejemplo, acuérdense en algo, en las edades de los 8, de los 7 para abajo, nuestro cerebro está haciendo como un tema de ajuste. El cerebro de los niños de esas edades están haciendo este ajuste. Así que todo es entrenable en ellos. Por eso es importante cómo se entrena el cerebro a través de comandos, de frases. Nosotros las llamamos las frases de poder. Una frase de poder para estos niños es, si tú gritas así, no me puedo comunicar contigo. Exprésalo con tus palabras. Y ahí el niño como que dice, ah, o si ves que definitivamente no le salen las palabras, pues tú le dices, exprésalo con dibujos. O muéstrame qué me quieres decir. Pero la frustración es un elemento fundamental dentro del desajuste. Acuérdense que los niños, los jóvenes, los preadolescentes están en una fase de entrenamiento y esa fase de entrenamiento necesitamos desajustar. Eso es fundamental. Así que no le tengamos miedo a la frustración, al no del otro. Generalmente, cuando uno está en una piñata, no sé si se han dado cuenta que uno como papá está en una piñata y uno quiere que el de uno se gane todo, coja la piñata más grande, uno se tira por los niños, empuja al niño con tal de que mi hijo salga lleno de la piñata. Eso es un proceso que a veces uno hace inconscientemente, pero el proceso de frustración es decirle, posiblemente los juguetes se te van a caer en la cabeza, pero bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Estés listo, yo lo entreno, coge tu bolsa, abre tu bolsa, porque ahí te van a caer los juguetes. Entonces uno va entrenando poco a poco en el proceso. Gracias, Joanita. Aquí hay otra pregunta bien interesante. Tengo un bebé de 2 años, su papá lo abandonó y cada persona que se va de la casa, él llora y siente el abandono. ¿Cómo manejar esa situación? Bueno, aquí yo pienso que entra un factor fundamental y es el factor espiritual. Y es que a todos los que nos están escuchando, ser papá es bien complejo y yo admiro a los papás que están aquí aprendiendo. Ser papá es muy complejo, pero ser papá sin Dios, sin tener a Jesús en el corazón, es más difícil. Yo le diría a esta mamá que escribió esto y es, nosotros podemos sentir que nuestros hijos le hacen falta cosas,
¿sí? El papá lo abandonó, o el papá no es responsable con él, o la mamá no es responsable, o la mamá lo abandonó. Pero tú tienes que entender, y es que en la persona de Jesús está ese padre, está esa mamá que tu hijo necesita. Y yo creo, y yo doy testimonio de ello, que el Señor puede, llega y llena esos vacíos. Lo importante es enseñarle al niño que ese vacío, porque ese es un sentimiento de abandono y es un sentimiento muy duro para un niño pequeño, y es decirle, ese vacío lo va a llenar Jesús y él nunca se va a ir de tu vida. Yo le diría eso a esa mamá. Amén, genial. Una pregunta más. Mi hijo tiene 3 años, pregunta Javier Vargas. Mi hijo tiene 3 años. Algunas veces lo mando a hacer cosas y no obedece. No es necesario con un regaño y debo pasar a una palmada o un golpe. ¿Es bueno en ciertas ocasiones pegarles? Bueno, si estuviera acá el doctor Vladimir Reyes me diría que no. Yo pienso que es muy importante y creo que él lo mencionó en el taller pasado, es muy importante las consecuencias, porque eso es un acto de desobediencia y la desobediencia tiene una consecuencia. No es engancharme, no es pegarle, perdiste privilegios, no lo vas a hacer porque no obedeces. Para tener estos privilegios debes obedecer. Es una norma clara de regulación. ¿Quieres privilegios? ¿Quieres oportunidades? Debes ser obediente. Y hay cosas que son innegociables con nuestros hijos y la obediencia es fundamental.